¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Les saluda el profesor Ricardo Collantes, profesor del curso de Razonamiento Matemático. Bien, jóvenes, en esta oportunidad lo que nos corresponde desarrollar es la segunda parte de Mezclas 2. En esta segunda parte, pues, hemos visto todo lo concerniente a lo que es precio medio y aleación, ¿no es cierto? En la primera parte ya hemos hecho toda la introducción teórica. Hemos resuelto algunos ejemplos para entender bien toda esa parte teórica que habíamos visto inicialmente. Ahora lo que vamos a hacer es ver algunos problemas más con la intención de afianzar esos conocimientos, ¿sí? Bien, entonces, sin más que decir, jóvenes, empecemos. Bien, vamos a empezar con el problema número 25. A ver, mira lo que me dice. Dice, se han mezclado 180 kilogramos de una sustancia de 24 soles el kilogramo. Vamos anotando eso. Mira, aquí he colocado esa sustancia la que me dice, ¿no es cierto? Dice que tiene un peso de 180 kilogramos. Pero el precio por kilogramo de esta sustancia, el dato, ¿no? Me dice que está 24 soles el kilogramo. Dice que se va a mezclar con otra sustancia. Ahí he dibujado la segunda sustancia. ¿De acuerdo? Dice, cuyo peso de esta segunda sustancia representa el 25% del peso total de la mezcla. A ver, profe, solamente se están mezclando dos sustancias, ¿no? Así es, se están mezclando solamente dos sustancias. Esto que he dibujado acá sería el resultado de esta mezcla. ¿De acuerdo? Y entonces me dice el problema que el peso de esta segunda sustancia es el 25% de la mezcla. ¿No es cierto? Profe, pero 25% no es cuarta parte. Así es. O sea, me están diciendo que el peso de él es la cuarta parte del peso total. ¿De acuerdo? Y entonces, profesor, al peso total, si yo le pongo, por ejemplo, 4x, entonces el peso de esta sustancia, por ser la cuarta parte o 25%, debería ser x. ¿Está? Ahora, ¿qué otro dato más me dan? Me dicen que se obtiene como precio medio 22,80. Profe, el precio medio sería el precio de la mezcla, ¿no? Resultante. Así es, o sea, el precio de él. Acá colocaría 22,8 o 22,80, ¿no? Que es lo mismo. Me preguntan entonces cuál es el precio por kilogramo de esta última sustancia, obviamente refiriéndose a la segunda sustancia, ¿no es cierto? Entonces aquí le voy a poner pues A soles, ¿no? Obviamente el precio por kilo que sea A soles, ¿de acuerdo? Bien, tenemos dos variables, una de ellas sería X, por ejemplo, y el otro sería el precio de la segunda sustancia. Pero aquí, profesor, se cumple que si yo sumo los 180 más X, debería darme el peso de la mezcla, ¿no? O sea, 180 más X debería darme 4X. De ahí voy a hallar X. Entonces vamos a hacer eso. Empecemos por ahí, ¿no? 180 más X, eso debería darme 4X. Profe, de ahí sale X, ¿no? Claro que sí, ¿no? De ahí sale X. Porque este X pasaría a restar. Me daría 3X, ¿no es cierto? 180 igual 3X, el 3 pasaría a dividir. Y me quedaría que X es 60. Y entonces, profesor, ahora sí ya conozco el peso de la segunda sustancia y obviamente conozco el peso total, ¿no es cierto? Ya podría aplicar, profe, la formulita de precio medio, ¿no es cierto? Recuerda que eso se calculaba así, ¿no? Calculábamos el costo de esta primera sustancia y lo sumábamos con el costo de esta segunda sustancia. Esa suma debería ser igual al costo de la mezcla. ¿De acuerdo? Vamos a hacer eso. Mira por acá. El costo sería pues 180 por 24, ¿no? Así lo voy a anotar. 180 por 24. ¿De acuerdo? Ese sería el costo de la primera sustancia. Más X, que vale 60, sería 60 por A. Ahí está. Y eso debería darme pues el peso por precio, ¿no? Peso por precio. Es decir, 4X, que ya sabemos que sería 4 por 60, 240. Multiplicado por el precio medio, es decir, por 22,8. ¿Vamos? Bien, profe, a ver, vamos operando por ahí.
Ok, podemos simplificar, así es. Podemos sacar 60, por ejemplo, 60 él, 60 él y 60 él, ¿no es cierto? 60 me quedaría 3. 3 por 4, 72. Profe, 60 quedaría 1. 1 por A, ¿no es cierto? Y acá 60 me quedaría 4. Pero ese 4 se multiplicaría por 22,8. ¿Estamos? Profe, de ahí debe salir A, ¿no es cierto? Claro que sí, ¿no? De ahí debe salirme A. ¿Sí? Profe, ¿cuánto me sale 22,8 por 4? Bueno, vamos a multiplicar. ¿De acuerdo? Mira que 22 por 4 sería 88. Pero como acá es 8 por 4 sería 32, o sea 3,2, ¿no es cierto? Entonces sería 88 más 3,2. Eso me da 91,2. Entonces, profe, A sería, o sea, 72 más A sería igual a 91,2. Profe, de ahí pasaría a restar el 72, ¿no es cierto? Así es, ¿no? ¿Cuánto sale la resta de 91,2 menos 72? A ver, profe, restemos. Sería 9, ¿no es cierto? 19,2. 19,2 ¿qué? Soles, ¿no es cierto? Así, ¿no? 72 pasa a restar y entonces me quedaría 19,2 soles. ¿Qué representa ese 19,2? El precio por kilogramo de la segunda mezcla. Es lo que me pedía el problema. ¿Sí? Bien, eso sería la solución de la pregunta número 25. Pasemos, jóvenes, a la pregunta número 28. Bien, vamos a leer la pregunta número 28. Mira lo que me dice. Al fundir el oro, se pierde el 20% de su peso. Si un orfebre vende oro fundido a $4,6 el gramo, ganando el 15% sobre el precio de costo total. La pregunta es, ¿a qué precio ha comprado el oro sin fundir? ¿De acuerdo? Vamos a ver. Oye, dice que, por ejemplo, que un orfebre, por ejemplo, compra oro, ¿no? Pero cuando compra oro, obviamente no lo va a vender así como lo compró, sino lo va a fundir para vender oro fundido. Pero en ese proceso de fundir el oro, dice que pierde el 20% del peso, por ejemplo, ¿no? Si compró 100 gramos, y entonces, obviamente, cuando saque oro fundido, ya no va a haber 100 gramos, ¿no? Va a perder el 20%. Mira que el 20% de 100 gramos sería 20 gramos. Entonces, él solamente vendería 80 gramos de oro fundido. ¿De acuerdo? Obviamente va a tener que venderlo pues a un precio mucho más caro, de tal manera que pueda recuperar el costo y encima que le quede una ganancia, ¿no es cierto? Acá me dice que él vende a $4,6 el gramo. Se supone que ahí ya está incluido la ganancia, ¿no es cierto? Y acá inclusive me dice que en la venta total de todo el oro que tiene, gana el 15% sobre el precio del costo total. ¿De acuerdo? Entonces le preguntan a cómo compró el gramo de oro. ¿De acuerdo? Bien, vamos a anotar eso. Oye, primero me hablan de peso, ¿no es cierto? No me dice cuántos kilogramos compró. Yo voy a tener que asumir una variable, ¿de acuerdo? Pero recuerda que él va a perder el 20% de este peso. Y entonces hay que poner un total que tenga 20%. ¿Estamos? Yo voy a poner, por ejemplo, un 10x. Supongamos que compró 10x gramos de oro. ¿Estamos? Y ahora, no sé cuál es el precio de costo por gramo. Es más, esta es la pregunta, ¿no? Así que voy a suponer que eso sea a soles o a dólares el gramo, ¿no? Bueno, trabajando en soles o dólares, en realidad no me va a alterar el resultado al final. Si está en dólares, marcamos en dólares, ¿no es cierto? Bien, eso quiere decir que si él compró 10x gramos y cada gramo cuesta a soles, y entonces, profesor, el costo total o la inversión total de este orfebre sería el producto, ¿no? Multiplicamos 10x por A, sería 10xa. ¿De acuerdo? Ese sería su costo total.
¿Por qué es importante hallar el costo total? Porque recuerda que él dice que va a ganar, cuando lo venda, va a ganar el 15% del costo total. Entonces por eso me importaba conocer el costo total. ¿De acuerdo? Ahora, yo te pregunto, en la venta, ¿él venderá los 10X? No, profe. ¿No ves que cuando lo fundas va a perder el 20%? Así es. Y entonces el peso en la venta no va a ser igual que el peso en la compra. Él va a perder el 20% de 10X. Yo te pregunto, ¿cuánto es el 20% de 10X? 2X, profe. Ok, eso lo va a perder. Entonces en la venta, el peso que él podrá vender solo será 8X. ¿Y a cómo lo va a vender? Eso es dato. Dice que lo vende a 4,6. Entonces así lo voy a anotar, ¿no es cierto? Él vende a 4,6 el gramo. Profe, si yo tengo el peso y tengo el precio por gramo, multiplicando sacaría el precio de venta total, ¿no es cierto? Así es. Voy a multiplicar entonces 8 por 4,6. Profe, ¿cuánto me da 8 por 4,6? Bueno, 32, 36,8. 36,8 ¿qué? X. Este sería mi venta total. Ahora, dice que en esta venta yo gané el 15% del precio de costo. Es decir, que este 36,8X ya contiene la ganancia. Contiene el precio de costo y contiene la ganancia, ¿no? Contiene el precio de costo y más la ganancia, que es el 15% del costo. Es decir, que este precio de venta representaría el 115% del precio de costo. Es decir, de 10X por A. ¿Estamos? A ver, profe, vamos simplificando. Por ejemplo, se va a un 0, ¿cierto? Se va el X. Y solamente trataríamos de hallar A, ¿no es cierto? Este 10, mira, quería multiplicar al 36,8. O sea, me daría 368 igual a 115A. Bueno, profe, como la idea es despejar A, este 115 tendría que pasar a dividir. Oye, cuando el 115 pase a dividir al 368, te va a quedar 3,2. ¿De acuerdo? Y esa sería la respuesta, porque el problema a mí me está pidiendo el valor de A, ¿no es cierto? El precio de costo por gramo, ¿sí? Bien, jóvenes, esa sería la solución de la pregunta número 28. Pasemos a la pregunta número 29. Bien, vamos a ver la pregunta número 29. Mira lo que me dice. Dice, una persona tiene dos sortijas, una de 14 quilates y otra de 0,875 de ley, respectivamente, ¿no es cierto? Vamos anotando eso, ¿ya? Mira, repito, ¿ah? Una persona tiene dos sortijas, una que es de 14 quilates y la otra que tiene 0,875 de ley. Oye, recuerda que en el video anterior habíamos visto algunas leyes y habíamos identificado ya cuál era su equivalencia en quilates, ¿no? Y justo nos resultaba que el 0,875 de ley equivalía a un anillo de 21 quilates, ¿de acuerdo? A oro de 21 quilates. Y entonces ya no es necesario hacer la conversión si ya lo sabemos de memoria. Pero si queremos hacerlo, solamente aplicamos la relación que había, ¿no? Recuerda que la cantidad de quilates se calculaba así, ¿no? Ley igual número de quilates sobre 24. Y entonces el 24 iba a multiplicar al 0,875 y me salía que era de 21 quilates. ¿De acuerdo? Podrías hacer eso. Yo directamente voy a colocar que es de 21 quilates. ¿Estamos? Ahora, ¿qué más? Oye, también habíamos dicho, por ejemplo, ¿no? Si este era, por ejemplo, la joya, si me decían que era de 21 quilates, se suponía que esta joya se dividía en 24 partes iguales. De esas 24 partes iguales, 21 partecitas eran de oro puro y las otras 3 partecitas eran de el otro metal, que generalmente es el cobre, ¿no es cierto? Y acá me hablan justo de que tenemos, dice, una sortija de 21 quilates.
Profe, también me habla de una sortija de 14 quilates. Ok, ahí por ejemplo, como es de 14 quilates, quiere decir que de la sortija se divide en 24 partes iguales, 14 partes es de oro puro, las otras 10 partes son de cobre. ¿Estamos? Y entonces así lo voy a representar. ¿Estamos? Mira por favor. Profe, se supone que el total representa 24, ¿no? Así es. Voy a suponer que el total sea 24A, el peso de esta primera sortija. Y esta sortija me dicen que es de 14 quilates. Si es de 14 quilates, quiere decir que de las 24, solamente 14 partes son de oro puro. Entonces, como su peso es 24A, 14A serán de oro puro. ¿De acuerdo? Profe, y los otros 10 son cobre. ¿Estamos? Así. En el otro lado, me dicen que la segunda sortija es de 21 quilates. Y entonces también al peso total le voy a poner que sea 24, pero con otra variable, ¿no? Porque si yo le vuelvo a colocar, estaría asumiendo que las dos sortijas tienen el mismo peso y eso no es dato. No me han dicho eso. ¿De acuerdo? Y entonces, profesor, como este es de 21 quilates, de las 24 partes, 21 partes son de oro puro. El resto es de cobre. Y eso sería pues solamente 3 partes. ¿Estamos? Ahí está. ¿Qué otro dato más me da? Mira, me dice, siendo el peso de la primera, o sea, este 24A, el 75% del peso de la segunda. Vamos a anotar eso. El peso de la primera, o sea, 24A, dice es igual al 75%. Jóvenes, el 75% es 3 cuartos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cierto? Pero el 75% de quién? Del peso de la segunda, es decir, de 24B. Profe, de ahí veo que se cancela el 24. Así es, se cancela el 24. Este B pasaría a dividir al A y me quedaría una proporción, que A es a B como 3 es a 4. Así lo voy a anotar. A es a B como 3 es a 4. Y obviamente, como es una proporción, le voy a agregar pues una constante, ¿no? Le voy a poner ahí K. ¿De acuerdo? Ahora sí. Lo que tendría que hacer, jóvenes, es reemplazar, ¿no?, el valor de A por 3K aquí y el valor de B por 4K aquí. Quiere decir que todo esto saldría en función de K. ¿De acuerdo? ¿Qué se va a hacer con ellas? Dice, se lleva a una joyería para que le confeccione una cadena con la aleación de ambas sortijas. Es decir, vamos a juntar todo y vamos a sacar una cadena y me preguntan a mí de cuántos quilates resultará esta cadena, ¿no es cierto? Entonces yo tengo dos sortijas y le digo un favor, de estas dos quiero que las funda, las una y de ahí me saque una cadenita. Y entonces me preguntan a mí, ¿de cuántos quilates saldrá? Porque una era de 14 y la otra era de 21, ¿no? Y entonces me están preguntando, ¿de cuántos quilates saldrá esa cadena? Yo he colocado acá, por ejemplo, la cadena. Mira que en esta cadena se supone que debería juntarse el oro puro de él con el oro puro de él. Y acá obviamente será el oro puro en la cadena, ¿no es cierto? Así que vamos a juntarlo, mira. Mira que el oro puro de él es 14A, pero ese A vale 3K. Y entonces cuando me dice 14A sería 14 por 3K. Yo te pregunto, eso es 42, ¿sí o no? ¿De acuerdo? 42K. Pero también aquí iría el oro de esta sortija, que es 21B. Pero B vale 4. Sería 21 por 4. Nos sale 21 por 4. Nos sale 84. Ok, entonces será 84K. Entonces la suma será la cantidad de oro que tenga esta cadena, ¿no? La cantidad de oro que tenía él y la cantidad de oro que tenía él puro, obviamente. Profe, y el total, obviamente, serán los pesos de los dos. O sea, 24A más 24B. Profe, 24 por 3, ¿no? Así es, 72K. 24 por 4, 96. Yo te pregunto, ¿cuánto es 72 más 96? Profe, eso me daría 168. Y entonces el peso total de esta cadena sería 168K. ¿De acuerdo? Como me piden a mí de cuántos quilates saldrá, jóvenes, recuerda que primero tendría que hallar la ley, ¿no es cierto? ¿Y cómo se halla la ley? Bueno, vamos a calcularlo por acá. ¿Cómo hallaremos la ley? Oye, recuerda, la ley se hallaba dividiendo el oro puro sobre el total. Vamos a dividir oro puro sobre el total. Profe, acá me sale 126K. ¿Ok? Ese es el oro puro.
El total sería 168. 68K. Y para sacarlo en quilates, lo igualábamos a el número de quilates, que no lo conocíamos, pero, vamos a poner otra variable, ya usamos el A, ¿no es cierto? Vamos a ponerle X, pero sobre 24. ¿De acuerdo? De ahí, jóvenes, me debe salir de cuántos quilates es esa cadena. ¿De acuerdo? Bien, a ver. Profe, acá está metido 7 veces, ¿no? 24 por 7 me da pues 168. Y entonces vamos a sacar acá 24, acá quedaría 7, ¿cierto? Luego 126 entre 7. Profe, eso me saldría a 18, ¿no? Así es, saldría 18, ¿no es cierto? Y entonces el X me sale 18. X igual 18. ¿Qué significa? Que la fusión de esas dos sortijas ha hecho pues que fabriquemos una cadena de 18 quilates. ¿Estamos? Y eso es lo que pide el problema, ¿no? ¿De cuántos quilates saldrá la cadena? La respuesta sería de 18 quilates. ¿Estamos? Bien. Esa sería la solución de la pregunta número 29. Pasemos a la pregunta número 30. Vamos a leer la pregunta número 30. Mira lo que me dice. Se tienen dos cadenas de oro de 14 quilates y 18 quilates. Vamos anotando eso, ¿de acuerdo? Un problema muy parecido era el problema anterior, ¿no es cierto? Vamos a trabajarlo igual. Por ejemplo, si me dicen que es una cadena de oro de 14 quilates, entonces quiere decir que 14 de las 24 partes que conforman la cadena son de oro puro, ¿no es cierto? Así lo voy a colocar entonces. Profe, voy a suponer que esta es la primera cadena, que es la de 14 quilates, y que tenga un peso de repente de 24A. Como es de 14 quilates, se supone que el oro que tiene ahí solamente será 14A. ¿De acuerdo? El resto es el cobre, ¿no? Aquí colocaré cobre 10A. La otra cadena me dice que es de 18 quilates. Entonces quiere decir que 18 de las 24 partes es de oro puro. Acá también le colocaré un peso total de 24B. Y entonces obviamente que la cantidad de oro será 18B. Y obviamente los otros 6 serán de cobre. ¿De acuerdo? Así. Bien. ¿Qué me dice más el problema? Dice, se van a fundir para confeccionar 6 sortijas. Me pregunten, determine de cuántos quilates salieron sortijas. O sea, obviamente de la mezcla, ¿no? Dice, si la cantidad de cobre de la primera cadena, esto, ¿no es cierto? Dice, y la cantidad de oro de la segunda cadena, o sea, esto, está comparando el cobre de la primera con el oro de la segunda. Dice, están en la relación de 5 a 27. Bien, vamos a anotar eso entonces. ¿Sí? A ver, profe. Me dice la cantidad de cobre de la primera cadena, o sea, refiriéndose a 10A, ¿no? Ahí está. Dice, y la cantidad de oro de la segunda cadena, o sea, refiriéndose al 18B. Dice que ellos están en la relación de 5 a 27. ¿De acuerdo? De ahí debo hallar una proporción entre A y B. ¿Estamos? Por ejemplo, profe, acá puedo sacar quinta, y acá quedaría 2. Acá saco novena, y acá quedaría 2, y acá quedaría 3. ¿Cierto? Este 2 se va con este 2. ¿Qué me estaría quedando? Bueno, me estaría quedando, obviamente, que A es a B como 1 es a 3. Así lo voy a anotar, ¿no? A es a B como 1 es a 3. ¿Qué le agrego, profe? Una constante. Y ahora lo que voy a hacer es reemplazar, ¿no es cierto? Reemplazar y llevar todo a función de K.
Pero como lo voy a juntar directamente aquí, pues se supone que este sería ya el resultado de la mezcla, ¿no? Ya de aquí se va a sacar todas las sortijas, ¿estamos? Entonces, profesor, a ver, vamos a ver cómo saldría, ¿no? Oye, acá va a ir la cantidad de oro, ¿de acuerdo? Que tenga la mezcla. Y obviamente será la cantidad de oro que tiene la primera cadena con la cantidad de oro que tiene la segunda cadena, ¿no? Vamos reemplazando, 14A. Pero como A vale K, entonces será 14K. Ahí está, más. Profe, el oro que tenía la segunda cadena, 18B. Oye, pero B vale 3K. Sería 18 por 3, 54K. Ahí está. Esa es la cantidad de oro que tenga la aleación, ¿no? La mezcla de los dos. Profe, el peso total, bueno, será 24A más 24B, ¿no es cierto? Profe, 24 por A, o sea, 24K, y 24 por 3, 72, ¿no? 72 más 24, eso me daría 96K. Ahí está. Como a mí me piden de cuántos quilates saldrá cada sortija, obviamente me están pidiendo que calcule de cuántos quilates es la mezcla, ¿no? Así que vamos a hallar el número de quilates. Profe, se supone que es oro sobre total, ¿no es cierto? Así es. Acá me da 68K sobre 96K. Esa sería la ley. Pero como lo quiero hallar en quilates, y entonces hay que igualarlo a un X sobre 24, ¿no es cierto? De ahí voy a hallar el valor de X y me va a decir de cuántos quilates es. Se cancela acá, 24ava, jóvenes, acá sale 4. Y obviamente sacando cuarta, me sale 17. Eso significa que X es igual a 17. Como X representaba la cantidad de quilates de la mezcla, entonces la respuesta será pues que cada sortija que se va a fabricar obviamente tendrá una pureza de 17 quilates, ¿no es cierto? Así. Muy parecido al problema anterior, ¿no? Así es que ya era un trámite nomás, digamos, ¿no es cierto? Bien, vamos a pasar, jóvenes, a la pregunta número 31. Bien, vamos a ver la pregunta 31. Dice, se tienen dos tipos de vino de diferentes calidades, cuyos volúmenes se diferencian en 15 litros. Se observa que si se intercambian 18 litros, los recipientes acabarían con la misma calidad de vino. Determine el volumen inicial de cada recipiente. Vamos a darle una segunda leída y vamos planteando también, ¿sí? Dice, tenemos dos tipos de vino de diferentes calidades, ¿de acuerdo? Ahí lo he dibujado. Por ejemplo, acá hay un tipo de vino, ¿cierto? Y acá hay otro tipo de vino, ¿no? Este lo he sombreado para indicar que debe tener algo diferente, ¿no es cierto? Indicando, por ejemplo, que supongamos que sea vino del tipo 1 y entonces será pues vino del tipo 2, ¿no es cierto? Algo así, ¿ya? Dice que los volúmenes, o sea, la cantidad de vino que hay ahí, dice se diferencian en 15 litros. Bueno, no me han dicho en realidad quién le lleva 15 a quién, ¿no es cierto? Pero es indistinto entonces, quiere decir que le puedo poner a cualquiera de ellos, ¿no? Voy a suponer que él tenga X litros y él tenga 15 litros más, ¿de acuerdo? Se llevan 15, ¿no? Algo así. Ahora me dice, se observa que si se intercambian 18 litros, vamos a intercambiar 18 litros, es decir, voy a sacar 18 litros de aquí, del vino tipo 1, y lo voy a echar aquí, ¿no es cierto? Voy a sacar 18 litros de aquí del vino tipo 2 y lo voy a echar aquí. Entonces, ¿cómo quedaría? A ver, vamos anotando eso. Mira, oye, si yo saco 18 litros de aquí, es lógico pensar que ahora ya no me queda X, me quedaría X menos 18 litros de este vino tipo 1, ¿cierto? ¿De acuerdo? Acá hay 18 litros que hemos sacado. Ahí está.
Si yo saco 18 litros de aquí, de este vino tipo 2, obviamente esto sería X más 15 menos 18. Lo que me quedaría X menos 3. Eso sería el vino tipo 2 que estaría quedando ahí. ¿De acuerdo? Y aquí habría 18. Ahora, esto lo voy a ingresar aquí y esto lo voy a ingresar aquí. ¿De acuerdo? Y entonces más o menos quedará así, ¿no? A ver. Así quedará, mira. Él tendrá 18 litros aquí, obviamente porque le estaría llegando esto, ¿cierto? Y él tendrá 18 litros aquí porque le estaría llegando esto. Pero ojo, que estos 18 litros que llegan aquí es de vino tipo 2. Y estos 18 litros que tiene él es de vino tipo 1, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Y qué ha sucedido? Dice. Bueno, dice que ha sucedido que se cumple que ahora ambos vinos son vinos de la misma calidad. Profe, ¿qué quiere decir que sea de la misma calidad? Bueno, en el alcohol, jóvenes, si yo tengo dos frascos de alcohol y los dos son de 96 grados, yo te pregunto, ¿son de la misma calidad o no? Claro que sí, ¿no es cierto? Son de la misma calidad porque los dos son alcohol de 96 grados. Pero si yo tengo un frasco de alcohol de 96 grados y otro de 70 grados, no serían de la misma calidad. Obviamente uno es más puro que el otro. ¿Estamos? Ahora, que tenga la misma concentración, obviamente me indicaría en los alcoholes que son de la misma calidad. Pero aquí, profesor, ¿cómo me indicaría que son de la misma calidad? Porque aquí no voy a calcular concentración. No, pero vamos a ver, jóvenes, las proporciones. Oye, obviamente dos vinos serán de la misma calidad en este caso, siempre y cuando la proporción en la que se encuentren sus componentes son iguales. Es decir, que el vino tipo 1 será el vino tipo 2, tanto como el vino tipo 1 es al vino tipo 2 en el segundo recipiente. O sea, debe cumplirse que la proporción en la que se encuentran sus componentes tienen que ser iguales. Y entonces yo digo, a ver, profesor, vamos a hacer esa proporción. Entonces usted me dice que las proporciones son iguales, igualemos pues, las proporciones. Por ejemplo, el vino tipo 1 acá sería X menos 18. Ese sería el vino tipo 1. Y el vino tipo 2 sería 18. Ahí está. Esa es la proporción del vino tipo 1 al vino tipo 2 en el primer recipiente. Lo mismo tengo que hacer en el segundo. La proporción en la que se encuentren el vino tipo 1 y el vino tipo 2. En este caso sería 18, ¿no es cierto? El vino tipo 1. Y acá sería el vino tipo 2, sería X menos 3. Esos son iguales, esas proporciones, ¿no es cierto? Hemos colocado vino tipo 1 arriba, vino tipo 2 abajo. Profe, ¿y qué hacemos? Bueno, operar en aspa, ¿no? ¿No es cierto? Vamos a operar en aspa, ¿de acuerdo? A ver, profe, vamos a ver. Oye, acá me queda X menos 18 por X menos 3, ¿no es cierto? Vamos a multiplicar eso, sería así, mira, X cuadrado, ¿de acuerdo? Acá sale menos 3 menos 18 menos 21X y más 54. Eso sería pasando a multiplicar el X menos 3 al X menos 18. Por el otro lado sería 18 por 18, es decir, 18 al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Cuánto es 18 al cuadrado, jóvenes? Eso me daría 324, ¿no es cierto? Ahora, el 324 tendría que venir a restar aquí para hacer el aspa simple. ¿Estamos? Eso es lo que voy a hacer. ¿Ya? Entonces voy a pasar a restar el 324. Más o menos me va a quedar algo así, ¿no? X cuadrado menos 21X. Y él cuando venga a restar me va a quedar menos 270. Igual a 0, ¿no? Aquí sería XX. Obviamente 270 hay que descomponerlo. Eso sería 9 por 30, me parece. Así, ¿cierto? Sería menos y él sería más. Y entonces, jóvenes, de ahí me sale el valor de X, ¿no? Obviamente el X va a tomar dos valores. Uno de ellos será el menos 9 y otro será el 30. Efectivamente, por eso vamos a tomar el valor positivo, ¿no es cierto? Estamos hablando de cantidad de litros, no podría ser negativo. Así que la respuesta sería, pues, X vale 30, ¿no es cierto? Me preguntan a mí, oye, ¿y qué cantidades había en cada recipiente? Recuerda que en cada recipiente había X y X más 15. Como X me ha salido 30, la respuesta será 30 y 45. ¿De acuerdo? Y entonces así lo voy a anotar por acá. El X más 15,
obviamente sería pues 45, ¿no? Eso es lo que me pedía, ¿no? Que dé los volúmenes de ambos recipientes. Y entonces la respuesta sería 30 y 45. Bien, jóvenes, esa es la solución de la pregunta 31. Pasemos a la pregunta 32. Bien, pasemos a la pregunta número 32. Mira lo que me dice. Un comerciante ha mezclado arroz de 2 soles 40 y 3 soles 20 el kilogramo. Vamos anotando eso, ¿de acuerdo? A ver, yo he dibujado acá, por ejemplo, los dos tipos de arroz, ¿no? Me dice que el primero tiene un precio de 2 soles 40 el kilo y el segundo tiene un precio de 3 soles 20 el kilo. Entonces vamos a anotarlo así, ¿no es cierto? 2,40 y 3,20. Dice, empleando 20 kilogramos más del arroz de la segunda calidad que de la primera. Bueno, yo imagino que como lo mencionaron en ese orden, deben referirse pues a él como la segunda calidad, ¿no es cierto? Y entonces dice que se emplearon 20 kilogramos más que de la primera. Entonces vamos anotando eso, ¿no? A ver, coloquemos por acá. Si de él, por ejemplo, yo hubiera empleado X kilogramos, dice que de la segunda se emplearon 20 kilogramos más, es decir, X más 20. ¿De acuerdo? Y ahora me dice, si este comerciante hubiera vendido a 3 soles el kilogramo de esta mezcla, habría obtenido 10 soles más de ganancia que si lo hubiera vendido a 2,90. La pregunta es, ¿cuál fue el precio medio de esta mezcla? Bien, jóvenes, por ejemplo, yo he dibujado acá la mezcla, ¿no? Ya el resultado de mezclar estos dos. Y entonces, profesor, si él es la mezcla, se supone que el peso de él vendría a ser la suma de ellos dos, es decir, 2x más 20. ¿De acuerdo? Profe, me piden el precio medio, o sea, el precio por kilogramo de esta mezcla, ¿no es cierto? A eso le voy a poner A. Ahora, observa que aplicando precio medio, debería multiplicar acá volumen por precio más volumen por precio igual volumen por precio, ¿no es cierto? Así tendremos que calcular el precio medio. Pero mira que hay dos variables, ¿no? Una de ellas sería X y otra sería A. Sin embargo, solo tendría una ecuación si aplico la formulita de precio medio. Y entonces, profesor, ¿qué hacemos? Mira, por eso me dan este dato. Dice que si este comerciante hubiera vendido a 3 soles el kilo de la mezcla, o sea, a 3 soles el kilo de él, dice que hubiera ganado 10 soles más que si lo hubiera vendido a 2,90. Y entonces digo, a ver, profesor, se supone que esta es la cantidad de kilos de la mezcla, ¿no? Así es, esta es la cantidad de kilos de la mezcla. Dice que esto, si tú lo hubieses vendido a 3 soles el kilo, hubieses ganado 10 soles más que si me hubieses vendido esto a 2 soles 90 el kilo. Entonces vamos a plantear las dos situaciones. Ejemplo, como esta es la cantidad de kilos de la mezcla, este 2x más 20 tendría que multiplicarse por 3. Eso sería lo que yo hubiera tenido, ¿no es cierto? Mi precio de venta de toda la mezcla. ¿De acuerdo? Vendiéndolo a 3 soles. Pero si lo vendía a 2,90, y entonces hubiese sido así, ¿no? 2,9 por toda la mezcla, es decir, 2x más 20. Ahí está. Pero dice que aquí se hubiese tenido más ganancia que aquí, ¿no? ¿Cuánto? 10 soles. Entonces quiere decir que si yo los resto, debería darme 10 soles. Es decir, yo esto debería igualarlo a 10. Igual a 10 soles. ¿Estamos? Bien. De ahí, jóvenes, tendría que salir el valor de X. Y cuando yo haya X, lo voy a reemplazar aquí. Inmediatamente voy a aplicar mi formulita para aplicar precio medio. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Para eso me dieron ese dato. Vamos operando. Mira que acá me da 6X. ¿No es cierto? ¿Y aquí cuánto me da?
2,9 por 2, profesor, me daría 5,8x. Entonces voy a tener que restar 6x menos 5,8x. Profesor, sería 0,2x. Así es, así lo voy a anotar ya. 0,2x. ¿De acuerdo? Ahora, por acá tengo 3 por 20, me da 60, ¿no? Mientras que acá 2,9 multiplicaría al 20. Profesor, me daría 58. Así es. 60 menos 58. ¿Cuánto me saldría eso? Me sale 2, profe. Entonces sería así. Más 2, eso sería igual a ¿cuánto? A 10. Profe, él pasaría a restar. Y obviamente el 0,2 pasaría a dividir. De ahí obtendría x, ¿no es cierto? Y entonces vamos a hacer eso. Bien, me quedaría 0,2, que en realidad pasando la fracción sería un quinto. Él, al pasar a restar, me quedaría 8, ¿no es cierto? Pasar a restar me queda 8, y 0,2 sería 2 sobre 10, que simplificando sería un quinto de x. El 5 pasaría a multiplicar, entonces me quedaría que x es 40. Profe, si x es 40, quiere decir que de la primera mezcla, de la primera sustancia, se emplearon 40 kilogramos. Mientras que de la segunda sustancia sería 40 más 20, 60 kilogramos. Y entonces ahora sí, profesor, la mezcla sería 40 más 60, 100 kilogramos. ¿Podría aplicar precio medio? Por supuesto que sí. ¿De acuerdo? Vamos a anotarlo por acá para no olvidarnos, ¿no? Oye, el X me salió 40, quiere decir que acá hay 40 kilogramos. Acá como él me salió 40 más 20 sería 60, y obviamente la mezcla es la suma, ¿no? 100 kilogramos. ¿De acuerdo? Y entonces aplicando precio medio sería así, ¿no? 40 por 2,4. Lo voy a anotar por acá. 40 por 2,4 más 60 por 3,2. Y eso sería igual a 100 por A. Ahí está. ¿De acuerdo? Profe, aquí me sale, por ejemplo, 24 por 4. Eso me daría 96. Aquí me quedaría 32 por 6, ¿no es cierto? Me saldría 192. Y eso sería igual a 100A. De ahí entonces, profesor, debería salirme el valor de A. ¿De acuerdo? A ver, sumemos, ¿no? 192 más 6. 288 igual a 100A. Obviamente el 100 pasaría a dividir. Entonces me quedaría que A es igual a 2,88. ¿De acuerdo? Ese sería el precio medio, ¿no? Y es lo que me está pidiendo. ¿De acuerdo? Entonces, jóvenes, esa era la respuesta para la pregunta número 32. Pasemos a la pregunta número 33. Bien, vamos a ver la pregunta número 33. Mira lo que me dice. Se realizó la siguiente mezcla, dice. 1 litro de aceite de 5 soles el litro con 1 litro de aceite de 8 soles el litro, con 1 litro de aceite de 11 soles el litro, con 1 litro de aceite de 14 soles el litro y así sucesivamente, hasta conseguir una mezcla de 29 soles el litro. Obviamente ese 29 soles es el precio medio, ¿no es cierto? Porque me dice que es el precio de la mezcla de todos los recipientes que he ido mencionando, ¿no es cierto? Me preguntan entonces cuánto costaba el litro de este último aceite que se agregó. Bien, entonces vamos a resolver. Mira, oye, me dicen que se ha mezclado aceite, por ejemplo, me dice 1 litro de aceite que cuesta 5 soles el litro. Se ha mezclado con otro tipo de aceite, también 1 litro, pero este aceite cuesta 8 soles el litro. Se mezcló con 1 litro de otro aceite, cuyo costo sería 11 soles el litro. 1 litro más de aceite, cuyo precio es 14 soles el litro, y así sucesivamente, dice, ¿no es cierto? Profe, ¿y qué quiere decir y así sucesivamente? Bueno, la
palabra así sucesivamente quiere decir que esto va a continuar obedeciendo un patrón. ¿De acuerdo? O sea, es decir, que de los datos que me han dado, yo podría determinar cuál es el recipiente que sigue, cuál es su volumen y cuál es su precio. No solamente el recipiente que sigue, sino de todos los recipientes que vengan a continuación. Por ejemplo, yo digo, profesor, lo que puedo observar es que todos los recipientes, por ejemplo, tienen 1 litro, ¿cierto? Y entonces, obviamente que el recipiente que viene también debe tener 1 litro. Y todos los recipientes que vengan a continuación también deben tener 1 litro de volumen. ¿De acuerdo? Eso lo podemos determinar por los datos que nos han dado. Pero en cuanto a los precios, lo que también puedo observar es que los precios van aumentando, ¿no es cierto? Y van aumentando, jóvenes, también obedeciendo un patrón. Mira que este precio del segundo recipiente es 3 unidades más que el del primer recipiente. El tercero es 3 más que el segundo y el cuarto es 3 más que el tercero. Eso quiere decir que en el quinto recipiente el precio por litro debe ser 3 soles más que el del cuarto, es decir, 3 soles más que 14, o sea, 17 soles. Entonces el quinto recipiente tendrá 1 litro de volumen y costará 17 soles el litro. Profe, el que le sigue también tendrá 1 litro de volumen y costará 3 soles más que el anterior, es decir, 20 soles el litro. ¿De acuerdo? Por eso me dice así sucesivamente, porque se supone que con los datos que me dieron ya debemos entender que hay una secuencia, hay un patrón que va a continuar y entonces nosotros podemos determinar cuáles son todos los términos que van a seguir después, ¿no es cierto? En otras palabras, jóvenes, hay una sucesión, ¿sí? Y además, este tipo de sucesión es conocida, ¿no? Esa sucesión donde la diferencia de 2 términos consecutivos es una constante se llama, jóvenes, sucesión aritmética o progresión aritmética. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué otro dato me han dado? Bueno, me dicen que se va a conseguir una mezcla final de 29 soles el litro. Profe, ese 29 soles es el precio medio, ¿no es cierto? Así es el precio medio. Así que lo voy a colocar acá. Mira, yo he graficado por acá un recipiente, el cual va a representar a la suma de todos ellos, ¿no es cierto? O sea, la mezcla de todos ellos. Así es que este recipiente debe tener un precio medio de 29 soles. Lo que me estaría faltando es su volumen. Y claro, porque como no sé cuántos recipientes hay, y entonces no podría calcular el volumen. Así es. Pero, mira que si yo asumo un valor para la cantidad de recipientes, inmediatamente podría saber cuál es el volumen. ¿Por qué? Porque todos ellos tienen 1 litro, ¿no es cierto? Por ejemplo, si hubieran solo 3 recipientes, el volumen total serían 3 litros. Si hubieran 4 recipientes, el volumen sería 4 litros. Pero si hubieran 5 recipientes, el volumen total sería 5 litros. Profe, o sea que si yo asumo que son n recipientes, ¿cuál sería el volumen total de la mezcla? Bueno, jóvenes, sería n litros, ¿no es cierto? Y entonces quiere decir que el volumen total también se conocería, ¿no? Sería n, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál es la pregunta en el problema? Dice, ¿cuánto costaba el litro del último aceite? O sea, de él. Profe, él también debe tener 1 litro de capacidad, ¿no es cierto? Así es, él también tiene 1 litro, ¿de acuerdo? Lo que me estaría faltando es cuál es el precio de él. Ahora, profe, pero los precios, usted ya dijo que obedecen a un patrón, ¿no? Son una progresión aritmética de razón 3. Y sabemos que cuando tenemos una progresión aritmética, podemos calcular su término enésimo, ¿no? O sea, el término general, ¿de acuerdo? El término de cualquier lugar. Vamos a trabajarlo por aquí. Por ejemplo, profesor, el primer término vendría a ser el 5, el segundo término vendría a ser el 8, el tercer término vendría a ser el 11, el cuarto término el 14 y así sucesivamente. Recuerda que yo quiero hallar el término del lugar n, ¿no es cierto? Ahora, la razón, profesor, sería más 3, ¿no es cierto? Más 3, más 3. ¿Cómo se halla el término del lugar n? Bueno, hay una formulita, jóvenes, ¿no es cierto?
Si yo quiero hallar el término del lugar n, eso se calcularía así, ¿no? Primer término más la razón por n menos 1. ¿De acuerdo? Y entonces, profesor, esto prácticamente representaría el término que está en el lugar n, que es el que yo quiero, ¿no? Yo quiero saber cuál es el precio que está en el lugar n, es decir, el término del lugar n. Así que el término del lugar n sería primer término más la razón por n menos 1. Obviamente ya después, cuando veamos sucesiones, explicaremos con más detalle por qué sale eso, ¿no? Ahorita guardémoslos como una formulita, ¿de acuerdo? Para resolver este problema. Si operamos, jóvenes, este 3 debería ingresar a multiplicar por aquí. Eso me daría 3n menos 3 más 5, es decir, 3n más 2. Quiere decir que este sería el término que se encontraría en el lugar n, quien me estaría representando el precio del último recipiente. Y entonces voy a decir el precio del último recipiente sería 3n más 2. ¿De acuerdo? Ahora sí, jóvenes, como ya está completo, podemos aplicar precio medio. ¿De acuerdo? Vamos a aplicar precio medio entonces. ¿Recuerdan cómo se calculaba precio medio, no? Era multiplicar volumen por precio. Les voy a multiplicar acá. Volumen por precio, es decir, 1 por 5, 5, más, y vamos sumando, ¿no es cierto? Volumen por precio, 1 por 8, 8, más, 1 por 11, 11, más, 1 por 14, 14, más, y así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar al último recipiente. 1 por 3n más 2, eso me daría 3n más 2. Y esto debería ser igual al producto de, en el último recipiente, el volumen por precio también, es decir, n por 29, ¿no es cierto? 29n, ahí está. Profe, nuevamente, ahora me encuentro ante una serie aritmética, ¿no es cierto? Era una sucesión aritmética, pero si voy a sumar sus términos se convierte en una serie aritmética o progresión aritmética. Si yo quiero sumar, también hay una formulita, jóvenes, para sumar. Vamos a calcularlo por acá, ¿de acuerdo? Mira que sería así, ¿no? Primero más último, así se calcula, ¿de acuerdo? Primero más último entre 2. Si yo sumo el primero con el último, jóvenes, me da 3n más 2 más 5, es decir, 3n más 7. Todo dividido entre 2 y multiplicado por el número de términos, o sea, por n, ¿no? Porque hay n recipientes. ¿Estamos? Oye, esto representaría esta suma y está igualado al 29n. Profe, ¿qué pasa con n? Se cancela, ¿de acuerdo? De ahí entonces debería salirme cuánto vale el valor de n, ¿no? Este n vamos a calcular. Profe, el 2 pasaría a multiplicar al 29, me daría 58. Es decir, 3n más 7 sería 58. ¿De acuerdo? Profe, el pasar a restar me daría 51 y el 3 pasaría a dividir. Y entonces de ahí obtendríamos el valor de n. ¿Sí? A ver, acá me sale n igual a 51 entre 3, eso me da 17. Pero la respuesta no es 17, ¿no? Recuerda que a mí me piden el precio de del último aceite. O sea, me piden 3n más 2. Habría que reemplazar. ¿Sí? Entonces diremos, ese precio que me está pidiendo el problema sería pues cuando el n reemplace aquí, ¿no es cierto? Vamos a poner por lo tanto, será pues 3 por n, donde n vale 17, pero más 2, ¿no es cierto? 3 por 17 me da 51 y más 2 me daría 53. Quiere decir que el precio del último recipiente era de 53 soles el litro. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes, bueno, en realidad lo complicado de repente de este problema ha sido de que teníamos que recordar lo que era progresión aritmética, ¿no? Cómo calcular el término enésimo o término general y además cómo calcular la suma de los términos, ¿no es cierto? Y entonces obviamente son conocimientos que ya debemos tener y si no lo tenemos pues repasarlos, ¿no? Nosotros vamos a hacer el tema de sucesiones aritméticas, vamos a hacer serie aritmética también, eso lo vamos a hacer más adelante.
pero obviamente esto sería pues un adelanto, ¿no? Sería bueno que lo revises para que lo puedas entender mejor. ¿Sí? Bien, jóvenes, esa es la solución de la pregunta número 33. Pasemos a la pregunta número 35. Pregunta 35. Mira lo que me dice. Un joyero, al fundir 3 lingotes, cuyas leyes son 0,920, 0,840 y 0,740, obtuvo un lingote de plata cuya ley se desea conocer. O sea, en otras palabras, ha fundido 3 lingotes, lo va a unir, lo va a mezclar y obviamente va a salir pues una mezcla, ¿no es cierto? Y me piden a mí cuál es la ley de esa mezcla, ¿de acuerdo? Ahora me dan de dato, dice, los pesos de los lingotes están en la relación de 1, 3 y 4 respectivamente. Bien, vamos a resolver. Mira, yo he colocado acá los 3 lingotes y obviamente él va a representar el resultado de la mezcla, ¿de acuerdo? Me dicen que este lingote tiene una ley, jóvenes, de plata, obviamente están hablando de plata, de 0,920. Eso lo voy a anotar por aquí. La ley sería 0,920 o 92, ¿de acuerdo? Ya dijimos que la ley se expresa en 3 decimales, ¿no? Pero como voy a operar, yo para operar lo puedo trabajar como 0,92. Después le agregaré el decimal que falta, ¿no es cierto? Bien. El peso me dice que está en la relación de 1, de 3 y de 4. Bueno, como dice relación, habrá que agregarle una constante, ¿no es cierto? Voy a poner K entonces, ¿sí? Ahí está. Bien, la ley del segundo lingote me dicen que es 0,840, ¿no? Es decir, 0,84 le voy a poner, ¿de acuerdo? Le voy a poner la ley del segundo lingote sería 0,84, ¿de acuerdo? Finalmente también me dan la ley del último lingote, ¿no? Me dicen que la ley de este lingote es 0,740. Le voy a poner 0,74. Bien, lo que yo debería determinar, obviamente, profesores, qué cantidad de plata hay aquí, qué cantidad de plata hay aquí y qué cantidad de plata hay aquí, para sumar estos tres y colocar aquí la cantidad de plata en la mezcla. El volumen total ya lo conocería, ¿no? Sería la suma de ellos tres. Sería 4K más 3K más K, eso sería 8K. O sea, en la mezcla ya tengo el volumen total. Para calcular la nueva ley necesito conocer cuánto de plata tiene esta mezcla. Para eso tendría que calcular cuánto de plata hay aquí, cuánto de plata hay aquí y cuánto de plata hay aquí. ¿De acuerdo? Ahora, recuerda esto, mira. ¿Cómo se calculaba la ley? ¿Recuerdas? Profe, era cantidad de oro puro, en este caso plata, sobre el volumen total de la mezcla. ¿No es cierto? Eso me daba la ley. La ley se calculaba como el metal fino, ¿no es cierto?, sobre el volumen total de la aleación. Ahora, yo tengo de dato la ley y tengo de dato el volumen total. ¿Puedo calcular cuánto hay de plata ahí? Claro, multiplico, mira, volumen total por ley me da la cantidad de plata. Es decir, que cuando yo multiplique un K por 0,92, me va a dar cuánto hay de plata ahí. ¿De acuerdo? Y entonces, profe, vamos a determinar eso. 0,92 por K, obviamente me dará 0,92K. ¿No es cierto? Esa será la cantidad de plata que hay en esa aleación. Lo mismo voy a hacer en el segundo, miren. Profe, acá también la cantidad de plata se calcularía así, ¿no? Multiplicando el volumen por la ley, es decir, 3K por 0,84. Eso me daría 2,52. 2,52K. ¿De acuerdo? Esa sería la cantidad de plata en el segundo lingote. Vamos a calcular en el tercero.
En el tercero también sería volumen por ley, ¿no es cierto? Así me daría la cantidad de plata que tiene esta aleación, ese lingote. Sería 2,96. 2,96K. Entonces, profe, ahora sí, vamos a sumar la cantidad de plata que hay en cada lingote y lo voy a colocar aquí, que sería la cantidad de plata que tendría la mezcla final. ¿No es cierto? Si sumamos 0,92 con 2,52 y con 2,96, eso me saldría 6,4. ¿De acuerdo? Y como me piden la ley, y entonces, profesor, la ley vamos a calcularla, ya sabemos que la ley se calcula dividiendo, ¿no? Y entonces vamos a calcular la ley por acá. ¿Cómo calcularíamos la ley? A ver, profe, sería la cantidad de plata que hay, sería 6,4 dividido entre 8. Obviamente K, ¿no? K, ahí está. Esa es la ley. Bueno, se va acá. Si yo divido 6,4 entre 8, eso me sale, jóvenes, 0,8. Oye, pero como la ley se expresa en 3 decimales, entonces la respuesta será 0,800. ¿De acuerdo? Así. Sería, jóvenes, la respuesta para la pregunta número 35. ¿Sí? Pasamos a la pregunta número 36. Bien, vamos a leer la pregunta número 36. Dice, si los precios de las sustancias de una mezcla, cuyo precio medio es de 12 soles, ojo, me están dando de dato el precio medio, ¿no es cierto? Dice, si los precios de las sustancias de una mezcla, cuyo precio medio es 12 soles, son 9, 10 y 15 soles respectivamente. Bueno, me están hablando de 3 sustancias, me están dando sus precios por litro, no, por kilogramo, perdón, y me están dando el precio medio de la mezcla. Vamos a anotar eso, por favor, ¿sí? Mira, me dicen que las sustancias tienen un precio por kilogramo de 9 soles, de 10 soles y de 15 soles. Pero al mezclar los tres, dice que esto hace un precio medio de 12 soles. Ahí está. ¿De acuerdo? Esos son los datos que me ha dado hasta este momento. Luego me dice, se utiliza del componente de mayor precio 24 kilogramos. Del componente de mayor precio, o sea, de él, hemos usado 24 kilogramos. ¿De acuerdo? Me dice, ¿cuántos kilogramos tendrá la mezcla? O sea, ¿cuántos kilogramos habrá acá? Eso es lo que me están pidiendo, ¿no es cierto? ¿Cuántos kilogramos tendrá la mezcla? Dice, si la cantidad del primero es a la del segundo como 2:3. Hay una proporción entre los volúmenes del primero y el segundo, ¿no es cierto? Dice que está en la proporción de 2:3. Entonces le voy a agregar una constante, ¿de acuerdo? Ya sabemos que el volumen total de la mezcla sería el volumen, la suma de los volúmenes de cada uno de ellos, ¿no? En este caso sería 5K más 24, ¿de acuerdo? Ahí está. Profe, ya está. Y entonces ya podemos aplicar precio medio, ¿cierto? Vamos a ver. Oye, sería 9 por 2K, ya sabemos que se multiplica así, ¿no? Volumen por precio, más volumen por precio, más volumen por precio, igual volumen por precio, ¿no es cierto? Así. Entonces vamos a calcularlo así. A ver, 2K por 9, eso me da 18K. Ahí está. Más 3K por 10, eso me da 30K. Más 24 por 15, profesor, me da 360. Y eso sería igual a 12 por 24 más 5K. ¿De acuerdo? Así. Profe, sumemos. Mire que acá me sale 48K más 360. Eso es igual a 12 por 24 más 5K. Ahí está. ¿Se podemos simplificar? Claro que sí, ¿no? Sacamos 12ava
Obviamente al sacar doceava, acá quedaría solo 4K. Acá quedaría 30. Y por este lado se cancelaría el 2 y me quedaría solo 24 más 5K. Ahí está, ¿no es cierto? Profe, este 4K pasaría a restar al 5K, quedaría un K, y este 24 pasaría a restar al 30. Es decir, me saldría que K vale 6. Como me preguntan el volumen, y entonces hay que reemplazar el valor de acá aquí, ¿no es cierto? Por lo tanto, diremos, el volumen pues es 24 más 5 por K, es decir, 5 por 6. 30 más 24, 54 kilogramos. ¿Sí? Bien, jóvenes, esa sería la solución de la pregunta número 36. Vamos a leer la pregunta número 34. ¿Qué es lo que me dice? Calcule el precio de venta de una corona de 18 quilates, cuyo peso es de 32 gramos. Si se sabe que se ha pagado 30 soles el gramo de oro puro y 5 soles el gramo de metal ordinario, me dice considere una utilidad del 20% sobre el costo. ¿De acuerdo? Obviamente eso para hallar el precio de venta, ¿no? Es lo que me pide. Se calcula el precio de venta y entonces obviamente el precio de venta incluye una ganancia. Esa ganancia, dice, va a ser del 20% sobre el costo, ¿no? Ganancia o utilidad es lo mismo, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a anotar los datos. Mira, me dicen que la corona tiene un peso de 32 gramos. Es decir, ese es el peso de la aleación, ¿no es cierto? Ahora, si yo quiero saber cuánto de oro puro hay ahí, profe, para eso me dan el dato de los quilates, ¿no es cierto? Recuerda cómo se calculaban los quilates, ¿no? Era cantidad de oro puro, en este caso yo le voy a poner X, entonces sería oro puro sobre total. Y eso debería darme la cantidad de quilates. Recuerda que la cantidad de quilates era la ley igual al número de quilates sobre 24, ¿no es cierto? Si ya me han dicho que es 18 quilates, acá será 18, pero en el denominador será 24, ¿de acuerdo? Simplificamos, profe, acá saco doceava, acá queda 2, acá saco, octava, disculpen, octava, acá quedaría 3, octava, acá quedaría 4, saco tercia, tercia, acá quedaría 6, entonces el 4 multiplicaría el 6, es decir, que hay 24 gramos de oro puro. De los 32 gramos, el oro puro sería 24 gramos, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que los 8 restantes sería el cobre, ¿de acuerdo? Obviamente es el otro metal, ¿no? Eso sería 8 gramos. El oro puro es 24 gramos y 8 gramos del metal ordinario. ¿Cómo se compró, dice el oro puro? Acá dice, ¿no? Dice, se ha pagado 30 soles el gramo de oro puro. Bueno, como yo compré 24 gramos, entonces habría que multiplicar 24 por 30, ¿no es cierto? Para sacar cuánto me costó. Dice que se ha pagado 5 soles el gramo del metal ordinario. Mira que yo compré 8 gramos. Entonces sería 8 por 5 soles. ¿De acuerdo? Profe, acá me da 720 y acá me da 40, ¿no? 720 más 40, eso me daría 760 soles. Quiere decir que la corona tenía un costo de 760 soles. Ahora me piden que lo venda. Pero cuando lo venda, dice, véndelo con una utilidad del 20%. ¿No es cierto? El 20% del costo. Bueno, jóvenes, obviamente acá aplicaré la formulita, ¿no? Precio de venta igual precio de costo más ganancia. ¿De acuerdo? Podría graficar el rectángulo que aprendimos. Recuerda que habíamos dicho, pues, que se podía trabajar de esta manera, ¿no? Hacíamos un rectangulito, el cual, cuando no había descuento ni precio fijado, solamente tenía dos casilleros, ¿no? Aquí era el precio de costo, aquí era la ganancia, y todo esto representaba el precio de venta. ¿De
acuerdo? Que es lo que me está pidiendo el problema, ¿no? Así. ¿Tengo el costo? Claro, es 760. Profe, la ganancia, bueno, me dice que es el 20%, pero del costo, o sea, de 760, ¿no? Sabemos que 20% es quinta parte. ¿Cuánto es la quinta parte, jóvenes, de 760? Bueno, profe, entre 5 sería 76 por 2. Eso me daría 152. Ahí está, ¿no es cierto? Y entonces el precio de venta será la suma de 760 más 152. Por eso me daría 912. ¿De acuerdo? Y es lo que está preguntando el problema, ¿no es cierto? Y entonces sería la solución, jóvenes, de la pregunta número 34. ¿Sí? Bien, esos serían los problemas adicionales que hemos resuelto de esta parte de mezclas 2, ¿no? De lo que era precio medio y aleación. Bien, jóvenes, espero que les haya servido. Hemos tratado de tocar algunos problemas con algunos detalles diferentes a lo que habíamos visto en la primera parte, en los ejemplos, ¿no? Y entonces la idea, pues, es, como ya te dije, en esta segunda parte siempre es afianzar todo lo que hemos aprendido en la primera parte. ¿Bien? Y entonces, jóvenes, con nosotros será hasta el siguiente video. No te olvides de darle un like y suscribirte al canal si no lo has hecho. Y además, compartir, ¿no? Sobre todo eso, compartir esta información con otras personas, ¿no? De repente para ellos también sea de mucha utilidad, ¿sí? Bien, jóvenes, nos vemos. Chao, cuídense mucho.